En el episodio pasado vimos cómo generar la serie negativa y una serie que llamamos positiva, que coincide con el fenómeno de armónicos, pero no es el fenómeno de armónicos. Ernst Levy nos dice que esa operación matemática de divisiones o fracciones en el largo de cuerda es independiente, no nos interesa el fenómeno acústico. Y la serie que obtuvimos es una serie recíproca. ¿Qué significa que la serie sea recíproca? Bueno, pensemos cuando invertimos un intervalo. ¿Qué pasa si yo tengo la nota Do y Sol, por ejemplo, que es una quinta? Cuando yo lo invierto, obtengo una cuarta. Es otro intervalo. Pero son las mismas notas. En cambio, en la serie, que es recíproca, voy a tener el mismo intervalo, pero una nota distinta. Es decir, que si de Do a Sol tengo una quinta pero yendo hacia abajo, desde la nota Do, da como resultado la nota Fa. Eso es recíproco, que no es lo mismo que inversión. Yo no quería saber tanto. Y aquí aparece un término que va a usar durante todo el libro, que es el término de escenario, es decir, los primeros 6 valores de la serie, las primeras 6 razones. Las primeras 6 razones de la serie forman dos tríadas recíprocas, una mayor, Do mayor, y la otra menor, Fa menor. Los intervalos, escenarios, son la octava, la quinta y la tercera. Siempre se trata de una tercera mayor, ya que es la nota desde Do que baja hacia La bemol en este caso. Los números correspondientes a la serie son el 2, el 3 y el 5, siendo que el 3 implica la quinta y el 5 implica la tercera. Estos números multiplicados por 2 o divididos por 2 implican una relación de octava. Todos los tonos formados por los números primos 2, 3 y 5, sus múltiplos y cocientes, son la base desde las cuales se obtienen todas las relaciones, todos los demás tonos. Todo puede reducirse a alguna razón entre estos tres primeros números. Para entender cómo funcionan estas dos series respecto del largo de la cuerda y un tono dado, hay que pensar que en una razón o proporción, fracción, que representa largos de cuerda, la resultante, la frecuencia o nota resultante, es recíproca al largo de cuerdas. El numerador indica intervalos ascendentes y el denominador intervalos descendentes. Por ejemplo, si yo pienso en 5 novenos, siendo el tono inicial Do, implica que por un lado vamos a tener un noveno, que es lo mismo que decir un tercio por un tercio. Siendo un tercio la nota Sol o la dominante, un tercio por un tercio es la dominante de la dominante. Por lo tanto, un noveno es la nota Re, un tono por arriba de la nota inicial Do. Por otro lado, el 5, el numerador de la fracción anterior, 5 novenos. El 5 representa La bemol, una tercera menor descendente. Por lo tanto, desde Re bajamos una tercera, siempre terceras mayores, y obtenemos la nota Si bemol, tono descendente. Estas dos series representan un estado en desarrollo de la perspectiva de la estructura de los tonos. Es una perspectiva lineal. No obstante, hay un desarrollo planimétrico posterior, por eso están escritas en forma perpendicular una de la otra. Y ese planeamiento posterior es el de la tabla pitagórica o lambdoma, referido a la letra lambda de la tradición pitagórica. Entonces, tenemos dos vectores perpendiculares desde un punto central. Ese punto central ahora vamos a llamar generador. Cada nota de estas dos series puede a su vez ser pensada como generador de dos nuevos sistemas análogos al primario, lo cual deviene en una estructura planimétrica mayor.
Con sucesivas interpolaciones obtenemos una tabla de 4 cuadrantes con el centro en el entero Do. No obstante, para este estudio basta con desarrollar en el plano solo un cuadrante, el cual contiene en el axis horizontal la serie positiva y en el vertical la serie negativa. Al comienzo, en el video anterior, vimos una serie positiva y negativa hasta un índice de 16. Más tarde definimos los valores cenarios como pertenecientes al mundo de la tríada, y esto comprende hasta el número 6. Y en este caso, la tabla pitagórica que vemos es de índice 9. La tabla está compuesta de la interpolación de la serie positiva y la serie negativa. Cada nota es la resultante de la intersección entre estas dos series. Asimismo, las dos series se cancelan en la diagonal, donde figura el entero. Si tonos idénticos son conectados mediante una línea y esta línea es prolongada, todas esas líneas convergen en el centro del cuadrado más allá del entero, donde figura el 0, 0. Estas líneas, que son ilimitadas, crecen desde el índice de la tabla y se llaman rayos de identidad. Este dibujo a la derecha de la tabla representa el sonómetro, la cuerda tensada, que podemos desplazar por toda la tabla. El punto de intersección entre la cuerda y el rayo de identidad nos da justo en el lugar en el cual podemos dividir la cuerda para obtener el cuerpo vibrante de la nota a la cual el rayo de identidad hace referencia. La tabla pitagórica es antigua, quizá más antigua que Pitágoras, se desconoce su origen verdadero y fue redescubierta en el siglo XIX por Albert von Thimus, a quien le interesaba a los aspectos históricos, así también como musicales, su simbolismo y otras discusiones filosóficas en torno a la tabla. Y luego Hans Kaiser redescubre a Albert von Thimus, que fue un musicólogo completamente olvidado, y hizo de esta tabla objeto de estudio para muchísimos campos. Acá vemos una página web que es hanskaiser.com. La mayoría de su obra está en alemán, hay algunas traducciones al inglés y es difícil de conseguir, pero como vemos, él aplica los armónicos a distintos campos del conocimiento. Hay algunas poquitas cosas acá para ver. Y Hans Kaiser se lo considera el fundador de los armónicos de nuestro tiempo. Y acá tenemos algunas cositas para leer, todas en inglés. A partir de esta demostración, ¿qué ideas hay a favor de este sistema dualista y cuáles no? ¿Qué crítica se puede hacer al sistema que aún prevalece, que es el que propuso Rameau? Y el concepto, dos conceptos que son de lo más importantes y se usan durante todo el resto del libro. El concepto de generador, que muchas veces es pasado por alto, y sobre todo la discrepancia que hay entre el modo mayor y el modo menor, lo cual como resultado nos va a dar el eje por el cual nosotros pensamos la armonía negativa. Es uno de los conceptos que es pasado por alto, no se explica o es omitido en la mayoría de los videos y muchas veces confundido, así que es clave, absolutamente clave para todo lo que viene después.